fue el rostro de uno de los programas de telerrealidad más exitosos en la historia de la televisión estadounidense. Rick Harrison, el cerebro detrás de Pawn Stars. Un hombre que convirtió antigüedades polvorientas en oro. Hizo reír, aprender y enamorarse a millones con el ajetreo del mundo del empeño. Durante años fue intocable, respetado, admirado, famoso. Pero ahora está tras las rejas, enfrentando cadena perpetua. ¿Cómo terminó Rick Harrison aquí? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Fue la avaricia? ¿La traición? ¿O fue una caída cuidadosamente orquestada detrás de cámaras, mientras el mundo miraba, sin sospechar? Esto no se trata solo de problemas legales. Se trata del lado oscuro de la fama, de acuerdos a puerta cerrada, de rivalidades ocultas, de los secretos que las cámaras nunca mostraron. Y lo más importante, de cómo todo esto está afectando al programa que una vez cautivó a millones en todo el mundo. Pawn Stars. ¿Es este el fin del imperio? ¿O aún queda más caos por desatar? Quédate con nosotros hasta el final, porque estamos a punto de contarte todo. Las mentiras, el drama en los tribunales, la traición dentro de la familia Harrison y la verdad impactante detrás de lo que realmente está ocurriendo en la casa de empeño más famosa de los Estados Unidos. Esta es la historia completa. Antes de los tribunales, antes de las acusaciones, antes de los titulares, estaba Rick Harrison. Para el mundo exterior, era un hombre de negocios sin rodeos, duro, astuto, brutalmente honesto. Pero para quienes observaban más de cerca, Rick era algo más, un símbolo de garra, esfuerzo y el auténtico espíritu de lucha estadounidense. Nacido en 1965 en Lexington, Carolina del Norte, Rick no creció en la comodidad. Sus primeros años no estuvieron marcados por la riqueza ni el privilegio. De hecho, fue la lucha lo que lo formó. Cuando era niño, sufrió convulsiones epilépticas que lo mantenían en cama durante largos periodos. Pero mientras otros niños jugaban afuera, Rick devoraba libros, aprendía sobre historia, economía y la naturaleza humana. El conocimiento se convertiría en su arma más poderosa y, eventualmente, en su marca personal. En 1989, con la ayuda de su padre, Richard, el viejo Harrison, Rick cofundó la tienda de empeño Gold & Silver en Las Vegas. No era glamorosa, no era pulida, pero tenía potencial. Y Rick tenía ambición. Veía valor donde otros veían chatarra. Sabía cómo comprar barato, vender caro y siempre controlar el trato. Poco a poco, la tienda creció. Y entonces, ocurrió algo inesperado. La televisión llamó a la puerta. En 2009, se estrenó Pawn Stars y de inmediato, Rick Harrison se convirtió en una estrella, pero no del tipo de Hollywood. Él era real, crudo, sin filtros. Un hombre que conocía el valor de una rara pistola de la guerra civil y un Rolex vintage, pero también sabía cómo rechazar un maltrato con solo una mirada. A la gente le encantó. El programa alcanzó millones de espectadores. Los fanáticos hacían fila fuera de la tienda solo por una oportunidad de ver al hombre que convirtió una casa de empeño de Las Vegas en oro televisivo. Rick se volvió el rostro de un nuevo tipo de telerrealidad, una que mezclaba historia con negocios, familia con fricción, comercio con carácter. Pero mientras las cámaras mostraban risas y negociaciones, detrás de escena, las tensiones crecían. La familia Harrison nunca fue un cuento de hadas. Rick, su padre, su hijo Corey y el favorito de los fans, Chumley, chocaban frecuentemente, no solo por los tratos, sino por la dirección del negocio, el dinero y la fama. Y a medida que la tienda se hacía más grande, también lo hacían los egos y los secretos. ¿Quieres que siga con la historia? ¿O quieres que traduzca también la próxima parte cuando la tengas lista?
Había susurros, acusaciones, disputas financieras. Una tormenta se estaba gestando en silencio, hasta que dejó de ser silenciosa, porque ahora Rick Harrison no es solo la estrella de Pawn Stars, es el centro de un drama legal que se está desarrollando en la vida real. Documentos judiciales, acusaciones amargas, reclamos de dinero oculto, acciones no pagadas, supuesta manipulación dentro de su propia familia. ¿Cómo terminó Rick Harrison, quien alguna vez fue celebrado como el astuto rey del mundo del empeño? En esta situación, ¿fue la codicia, la traición o simplemente el alto precio de la fama? Te lo contaremos todo. Pero primero, entiende esto. Rick no solo construyó un imperio del empeño, él se convirtió en el imperio. El programa no se trataba solo de objetos raros, se trataba de Rick, de sus decisiones, sus valores, su juicio. Y ahora, cada parte de ese imperio está siendo desgarrada. Su propia madre lo ha llevado a los tribunales. Se alega que tras la muerte del patriarca de la familia, el viejo Rick tomó el control, demasiado control, dejando a otros miembros de la familia en la oscuridad sobre las finanzas, los bienes y la verdad detrás de sus negocios. Rick, por supuesto, niega las acusaciones, pero en el tribunal de la opinión pública, el drama ya ha comenzado. ¿Cómo se metió Rick Harrison en esto? ¿Cómo empezó todo? Y lo más importante, ¿cómo va todo ahora? Quédate con nosotros hasta el final, porque estamos a punto de contarte todo. El ascenso, la traición, las demandas y el derrumbe que está sacudiendo hasta los cimientos la casa de empeño más famosa de los Estados Unidos. Esto ya no es solo un programa de telerrealidad, esto es vida real. Y se está desmoronando más rápido de lo que nadie imaginaba. Pero hay algo más que el mundo nunca vio, algo que no apareció en los episodios pulidos de Pawn Stars. Todo comenzó un martes tranquilo en 2017, de esos en que la tienda parece vacía, donde el eco rebota en las vitrinas y el aire se siente extrañamente denso. Un hombre entró por la puerta, unos 50 y tantos años, chaqueta bomber desgastada, una leve cojera, y en los ojos, una mirada que gritaba que cargaba con mucho más que recuerdos. Colocó una caja de madera envejecida sobre el mostrador, con los bordes astillados y un broche oxidado que la mantenía cerrada. Sin alarde, sin gran historia, solo una voz baja y una frase que perseguiría a Rick durante años. Esta no es cualquier pieza, esta caja está maldita. Rick alzó una ceja, escéptico, intrigado. Las cámaras no estaban grabando, ningún productor cerca, solo él, el hombre, y un misterio que estaba a punto de consumir todo lo que había construido. Abrió la caja. Dentro había un revólver Colt Dragoon de mediados del siglo XIX, con intrincadas tallas de estrellas y serpientes que serpenteaban alrededor del cañón. A su lado, una carta quebradiza y amarillenta, atada con un cordel negro, sellada con cera, que hacía tiempo se había agrietado. El hombre afirmaba que los objetos pertenecían a su tatarabuelo, un soldado confederado que desertó y que desapareció con un cargamento de oro de la Unión, semanas antes de que terminara la guerra. Rick dudaba, claro, pero había algo en la artesanía, la autenticidad, el peso de todo aquello, que se sentía real. Pagó $40,000 en efectivo, sin regatear. Necesitaba tenerlo. Pero fue ahí, sí, cuando todo empezó a desmoronarse. Rick esperó hasta que la tienda estuviera vacía una noche. Se sirvió un vaso de whisky, encendió la lámpara de su oficina y desenrolló cuidadosamente la carta. La tinta estaba desvanecida, temblorosa, pero las palabras le helaron la sangre. El oro duerme donde una vez reinó el fuego, enterrado bajo cenizas,
y secretos. Encuentra la tos del diablo y sigue el silencio sin aliento. Al final, un mapa dibujado toscamente, un boceto del paisaje de Nevada, una X marcada con lo que parecía cera roja y una rosa de los vientos sin el norte. ¿Quieres que continúe con la traducción cuando tengas más? ¿O te gustaría que te ayude a darle aún más suspenso y tensión en español? Rick no pudo dormir esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Comenzó a investigar desertores de la guerra civil, pueblos mineros desaparecidos del siglo XIX, túneles abandonados en el sur de Nevada. Se desconectaba durante días, diciéndole al equipo que estaba buscando negocios. Pero Corey sabía que algo no andaba bien. Rick se volvió distante, irritable, reservado. Empezó a cerrar con llave partes de la tienda, instaló seguridad adicional y se negó a dejar entrar a nadie en su oficina, ni siquiera a los productores. Y entonces llegó el punto de quiebre. Una mañana, Rick entró a la tienda, sudando, desaliñado, con los ojos inyectados en sangre. Fue directo al cuarto trasero, donde había guardado la caja. Desaparecida. El arma, la carta, el mapa, se habían desvanecido, sin señales de entrada forzada. Las cámaras, justo esa noche, dejaron de funcionar. El hombre que vendió la caja, inubicable. Su teléfono, desconectado. Su dirección, una casa tapiada a las afueras de Pahrump, abandonada desde hacía años. Rick estalló. Acusó a empleados. Despidió a un gerente de seguridad, en quien confiaba desde hacía años. Empezó a interrogar a Corey y a Shumley, acusándolos de estar encubriendo algo. Aseguraba que alguien desde adentro quería destruirlo. Corey intentó razonar con él. Le dijo que estaba obsesionado, que todo era solo una historia, un mito. Pero Rick ya no escuchaba. Comenzó a presentarse en sociedades históricas bajo nombres falsos. Hacía ofertas anónimas por terrenos en lo más profundo del desierto de Nevada. Incluso contrató a un investigador privado por debajo de la mesa para encontrar al vendedor. Todo esto mientras seguía grabando Pawn Stars, aún sonriendo ante las cámaras, estrechando manos con los clientes y fingiendo que todo estaba bien. Pero detrás del telón, Rick se estaba desmoronando. Corey confesó más tarde a amigos cercanos que una noche encontró a su padre en la trastienda, rodeado de libros sobre la guerra civil, estudios geológicos y lo que parecían ser imágenes satelitales. Rick le susurró algo que, en ese momento, Corey no entendió. Ya no se trata del oro. Se trata de quién sabía. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Había alguien más que sabía dónde estaba enterrado el oro? ¿Alguien del pasado de Rick? ¿Un secreto familiar? ¿Una traición? Algunos creen que Rick, en realidad, encontró la ubicación a finales de 2019. Desapareció durante 3 días. Apagó su teléfono y regresó con lodo en las botas y ampollas en las manos. Cuando Corey le preguntó dónde había estado, Rick solo sonrió y dijo: hice las paces con algo, pero si lo encontró, ¿dónde está? Ahí es donde las cosas se ponen aún más oscuras. En 2021, un ex empleado que pidió permanecer en el anonimato afirmó que Rick tenía algo enterrado en una bóveda justo fuera de Tonopah. No dinero, no oro, sino evidencia, documentos, fotografías, grabaciones de audio. Cosas que, según él, podrían destruir reputaciones si alguna vez salían a la luz. Algunos dicen que está relacionado con fraude de tierras. Otros creen que es algo más grande: corrupción histórica, tratos secretos de hace décadas, una conspiración que se extiende mucho más allá de una casa de empeño o un tesoro enterrado en el desierto. Y ahora, mientras Rick se encuentra en el centro de una tormenta legal,
enfrentando la traición de su familia, demandas y una presión cada vez mayor. La gente se pregunta, ¿todo esto fue por una leyenda? ¿O había algo mucho más oscuro, enterrado bajo la superficie? ¿Persiguió Rick Harrison un mito hasta que lo rompió? ¿O descubrió una verdad tan peligrosa que alguien se aseguró de hacerla desaparecer? Y aquí viene la verdadera pregunta. Si esa bóveda existe, si ese mapa era real, si el oro alguna vez fue encontrado, ¿por qué no ha dicho una sola palabra? ¿Qué está ocultando Rick Harrison? ¿Quieres que siga con el tono de suspenso si escribes más? ¿O prefieres que pasemos a un formato diferente para la siguiente parte? El público no vio el punto de quiebre. No al principio. Pero a puerta cerrada, todo se estaba desmoronando. Lo que comenzó como susurros en los pasillos, pronto se convirtió en gritos. Corey, el propio hijo de Rick, su sangre, su socio en el negocio, finalmente explotó. Después de meses, viendo cómo su padre caía en la obsesión y el secretismo, Corey lo enfrentó en medio de la tienda, y no fue en silencio. Las cámaras no estaban grabando, pero varios empleados lo escucharon. Corey gritando, «Ya no estás buscando un tesoro, estás huyendo de algo. ¿Qué estás escondiendo, papá?» Rick no respondió, solo lo miró fijamente. Esa misma semana, Corey presentó una petición formal en la corte. Quería acceso completo a los registros financieros del negocio, alegando que había irregularidades. Los rumores comenzaron a circular. Corey había descubierto cuentas en el extranjero, activos desaparecidos, tal vez incluso pagos de silencio, disfrazados de honorarios de consultoría. Los fans quedaron en shock. El público siempre había visto a Rick y Corey como el dúo perfecto de la televisión, pero ahora los documentos judiciales revelaban una realidad muy distinta. Padre e hijo en una guerra fría, acusándose mutuamente de traición. Y el momento no pudo ser peor, porque justo cuando la familia se estaba desmoronando, el gobierno llegó tocando la puerta. Una investigación federal había comenzado en silencio meses atrás. Según informes filtrados, no tenía relación directa con Pawn Stars, sino con una compra de terrenos que Rick había hecho en 2020, justo cerca de una mina abandonada en Nevada. Un informante afirmó que Rick había recibido un tip de que esa tierra estaba en una zona federal protegida y que utilizó investigaciones históricas falsas para alegar que el terreno era culturalmente exento. Ahí fue cuando todo se vino abajo. Lluvia de citaciones. Los investigadores allanaron una unidad de almacenamiento que Rick había alquilado bajo una empresa fantasma. ¿Qué encontraron dentro? Mapas, diarios de excavación, herramientas mineras antiguas, grabaciones de audio y un cuaderno de cuero desgastado lleno de bocetos, números y notas crípticas. Pero la verdadera bomba fue una unidad USB encriptada, oculta dentro de una copia hueca de la Isla del Tesoro. Cuando los investigadores federales lograron abrirla, contenía lo que parecían ser grabaciones de audio, algunas recientes, otras con más de una década. En una de ellas, una voz que suena inquietantemente como la de Rick dice: «Si alguien encuentra esto, que sepa que no quise que llegara tan lejos. Solo quería la verdad». Pero cuanto más cavaba, más peligroso se volvía. Si vienen por mí, no es por el oro. Es por lo que encontré, porque eso demuestra que mintieron. ¿Mintieron sobre qué? Esa fue la pregunta que desató el frenesí mediático. De repente, Pawn Stars ya no era solo un programa, era una escena del crimen, una leyenda, una bomba de tiempo. Periodistas acamparon frente a la tienda Gold y Silver Pawn. Ex empleados fueron arrastrados a entrevistas. Los foros de conspiración explotaron
analizando cada episodio del programa en busca de pistas ocultas. Fue todo una tapadera. Usó Rick el Show para financiar su búsqueda de algo más profundo, algo secreto. Y entonces llegó la acusación formal. Una mañana gris de jueves, Rick Harrison fue acusado oficialmente de obstrucción a la justicia, excavación ilegal en terrenos federales y, lo más impactante, posesión de artefactos históricos clasificados obtenidos de forma ilegal. Sí, clasificados. Aparentemente, uno de los documentos recuperados en la bóveda privada de Rick estaba vinculado a un programa de inteligencia confederado de la Guerra Civil que jamás se había hecho público, algo que ni siquiera la mayoría de los historiadores conocía. El documento sugería que ciertas regiones del desierto se habían usado para operaciones secretas de lavado de oro confederado y mencionaba a varias figuras clave cuyos descendientes, aún hoy, son personas muy poderosas. ¿Quieres que traduzca la próxima parte también? Si sigues escribiendo, ¿o prefieres que empiece a ayudarte a desarrollar un resumen o guión con esto? La gente en Washington se puso nerviosa. Fue entonces cuando el tono cambió. Lo que comenzó como el caso de un hombre persiguiendo un mito se transformó en una batalla de poder, control y secretos que algunos preferían mantener enterrados. A Rick le aconsejaron que aceptara un acuerdo. Él se negó. Se puso de pie en la corte y le dijo al juez: no están enojados porque rompí la ley. Están enojados porque expuse la verdad. La sala del tribunal quedó en silencio. Corey, sentado detrás de él, no se inmutó. Tampoco sonrió, porque incluso ahora, años después de que aquel extraño hombre trajera la caja maldita a la tienda, nadie conoce toda la historia. ¿A dónde conducía realmente el mapa? ¿Quién borró el rastro? ¿Y qué fue exactamente lo que Rick Harrison encontró en el desierto de Nevada que hizo temblar a gente poderosa? Una cosa es segura: esto ya no se trata de Pawn Stars. Se trata de un hombre que descubrió un secreto tan antiguo, tan enterrado en mentiras y silencio, que cuando finalmente lo desenterró, el mundo empezó a intentar enterrarlo a él. Y mientras Rick Harrison espera su sentencia final en una sala llena de tensión, traición y preguntas aún sin respuesta, todos nos quedamos preguntando: ¿qué fue lo que realmente encontró? ¿Y quién estuvo dispuesto a destruirlo todo para mantenerlo oculto? Justo cuando parecía que la sala del tribunal sería el acto final, Rick Harrison desapareció. Debía presentarse a la mañana siguiente para la audiencia de sentencia. La nación entera esperaba ver qué castigo recibiría uno de los rostros más reconocidos de la televisión, pero Rick nunca apareció. Los US Marshals emitieron una orden de arresto de inmediato. La noticia estalló en menos de una hora. Rick Harrison había desaparecido. Los rumores se dispararon. ¿Alguien lo ayudó a escapar? ¿Era parte de un plan maestro? ¿O Rick realmente estaba huyendo, desesperado por proteger lo único que le quedaba, la verdad? Al atardecer, las fuerzas del orden invadieron Las Vegas. Helicópteros rugían en el cielo. Los escáneres policiales estallaban con actividad. Y entonces, justo antes de la medianoche, llegó la llamada: actividad sospechosa en la vieja casa de empeño. Los oficiales se movilizaron rápidamente, esperando encontrar un escondite o alguna evidencia plantada. Lo que encontraron fue Rick, de pie en la trastienda, sudor cayéndole por la frente, una bolsa de lona a sus pies. Miró directamente al lente de la vieja cámara de vigilancia de la tienda y dijo: esta historia no termina en un tribunal. Y luego corrió. Caos. Sirenas aullando.
la policía irrumpiendo en el edificio. Rick salió por la puerta trasera y desapareció en los callejones oscuros del centro de Las Vegas. Lo que siguió fue la escena más irreal en la historia de Pawn Stars, una persecución policial a alta velocidad por las calles iluminadas con neón de la ciudad que Rick alguna vez llamó hogar. Las cámaras lo captaban a ratos, metiéndose en casinos, escapando por túneles de servicio, siempre un paso adelante. Las noticias se agolpaban. Drones alzaban vuelo. Toda la ciudad parecía contener el aliento. ¿Cuánto tiempo podría seguir huyendo? ¿Por qué simplemente no se entregaba? Entonces, justo cuando los oficiales lo acorralaron cerca de un viejo estacionamiento, Rick se detuvo. Levantó las manos y dijo con calma: «Pueden arrestarme, pero no soy el único que lo sabe. Ya es tarde. Los archivos ya están allá afuera». Lo arrestaron. Las calles quedaron en silencio. Pero las últimas palabras de Rick retumbaron más fuerte que las sirenas. Pensaron que encerrarme silenciaría la historia, pero ahora todos la van a conocer. Y así, la historia de Pawn Stars se transformó en algo completamente distinto. Una historia de secretos, tesoros, traición y un hombre que lo arriesgó todo por perseguir algo que tal vez nunca debió encontrarse, o peor aún, algo que nunca debía encontrarse. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor dale like y presiona el botón de suscribir.